Saludos, queridos patitos. Estamos con el profesor Carlos Caballero Jurado, dado que hoy es el Día de Europa, pero en Moscú se celebra una fiesta, vamos a decir, heteropatriarcal, para que no nos digan que tenemos algo respecto de según qué desvaríos, pero ciertamente celebran, ahora sí, entre 1946 y el 64 no, con lo cual por eso es interesante hablarlo con un historiador. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Sí, empiezas por hacer una constatación muy significativa, y es que este día se celebró a partir de una fecha y no antes. Y eso tiene mucho que ver con el fracaso del sistema político en Rusia, que hasta entonces solamente quería conmemorar la falsamente llamada Revolución de Octubre, y que cuando vio que eso ya no le interesaba a la gente para nada, porque aquello no significaba nada más que una estafa, se dieron cuenta de que había que reciclar la celebración y adoptar el Día de la Victoria, ¿no? Es muy significativo, esta primera afirmación que has hecho es absolutamente reveladora de lo que está ocurriendo. Sí, camarada Leónidas Brezhnev, en 1965 se le ocurrió, bueno, pues vamos a hacer un poco de presentismo, porque, bueno, también la celebración de 2025 tiene un presentismo enorme. Ujú. Era el momento en el que en el 64 habían quitado al camarada Khrushchev, diciéndole en verano, ya que estás de vacaciones aquí, mejor quédate en la dacha, ya para siempre, que es un poco lo que luego le intentaron hacer el otro Sergeyevich, Gorbachev, en el 91, ya que estaba en su dacha en Crimea, pues quédate. Es bastante soviético estas cosas. Y que ciertamente en algún programa, dado que afortunadamente te prodigas por algunos canales aquí en YouTube y alguna charla en algún elemento presencial, la situación de la Segunda Guerra Mundial no es como la han tratado de decir, hasta el punto de que, y esto es cosecha mía, no hay una teoría unificada del frente oriental, porque no quieren. Claro, evidentemente no quieren. Hay, como ahora está de moda esta palabra que me dio un cierto repelús, hay varios relatos, y hay uno de ellos pues que se modifica sustancialmente, ¿no? Es el relato ruso, o soviético. El relato ruso o soviético, durante muchos años, partía de que el modelo soviético era evidentemente el mejor, ¿no? Y por tanto lo que había que celebrar era el triunfo del comunismo en Rusia, ¿no? Se suponía que esto iba a traer la sociedad, ya sabemos, no solo por mejor reparto de riqueza, sino sobre todo, y esto es lo fundamental, porque la riqueza iba a crecer tan exponencialmente al liberarse, por lo visto, de esa especie de yugo que era la propiedad privada, que bueno, que nadaríamos en la abundancia, ¿no? Bueno, se vio que con Lenin que esto no era así. De hecho, Lenin ya sabemos que tuvo que reintroducir la propiedad privada con la nueva economía política, pero se atribuyó bueno, como siempre, ¿no? A la agresión externa, los intervencionistas, los blancos, la guerra civil. Después, el comunismo, pues con Stalin, logró evidentemente industrializar el país, eso salta a la vista, pero el coste no se quiso reconocer durante muchos siglos, durante muchos años, muchas décadas, ¿de acuerdo? Eh, y se dijo, ¿verdad?, que al final el triunfo en la Segunda Guerra Mundial había sido por la superioridad del sistema soviético. La gente lo ignora, y es que durante muchos años la Unión Soviética no dio la cifra de muertos en la guerra, o daba una cifra tan baja que todo el mundo sabía que era falsa, se habló de 8 millones, ¿no? Pero deliberadamente no querían tratar de ese tema. Y te ves obras increíbles como la del mariscal Sokolovsky, Estrategia Militar Soviética, donde describe una y otra vez sus increíbles cantidades de armamento, lo bien que producían, lo mucho que producían, y atribuye a eso la victoria sin que diga ni en una sola línea los muertos que le costó eso a la Unión Soviética. Se cuenta que cuando a Mariscal Konev, le preguntaron esto, dijo: de eso no se va a hablar hasta que nosotros muramos.
había mucho temor a poner esa cifra, ¿no? Porque si el discurso era lo mucho y bien que producíamos, de momento, de vanguardia, porque había que poner tantos millones de muertos en el tablero, ¿no? En la mesa. ¿De acuerdo? Bueno, murió Stalin y pensaron que ya la culpa de todo había sido que Stalin era una personalidad diabólica, ¿verdad? El culto a la personalidad, y esto es lo que había impedido el triunfo del comunismo. Llegó Khrushchev y ya lo sabes, allí alardeaba de que os vamos a alcanzar y os vamos a superar, decía, ¿no? Bueno, pues llegó Khrushchev y el comunismo siguió siendo un fracaso económico, social y desde luego ni aseguró el bienestar ni dio ningún tipo de libertades, ¿no? Y entonces dijeron, ¿y ahora cómo seguimos embaucando a la gente? Ya no cabía hablar del horizonte del comunismo porque la gente dice, bueno, es que llevamos ya 70 años con esto, caballeros, no me cuente usted milongas. Y Brezhnev da una vuelta total al tema. Brezhnev, no, me imagino que tú lo sabes, pero quizá el público no. Brezhnev hace reescribir la historia de la guerra patriótica de tal manera que él es el segundo en condecoraciones por detrás de Zhukov. Yo cuando vi esto en el Museo de la Guerra en Kiev, que estaban como héroes paralelos, ¿no? Zhukov, el mariscal Zhukov, y Brezhnev, que era un puñetero comisario político de regimiento, una birria, en la guerra no hizo nada, una cosa ridícula. Bueno, pues consiguió reelaborar su historia personal hasta convertirse en un macrohéroe del Ejército Rojo y de la Unión Soviética. Y le dio el giro. Ahora, a partir de ahora, había que celebrar la victoria soviética. Y atento, había que enfatizar en el número de víctimas para que se viera lo que la humanidad debía a la Unión Soviética. Así es que durante una serie de años asistimos a una especie de carrera a ver para cuántos muertos había tenido la Unión Soviética. Se empezó hablando de 16, ahora la mano va por 27 millones de muertos. Yo francamente estoy bastante desconcertado con esas cifras, porque durante mucho tiempo se han estado diciendo cifras distintas. Supongo, claro, que cuando las dicen tienen su respaldo, pero francamente es desconcertante cómo se pasa de los 8 millones hasta los 27 millones de muertos, ¿no? Es bastante desconcertante. ¿Por qué exaltar tanto el número de muertos? Para decir que la humanidad, después de todo, va a estar en deuda perpetua con la Unión Soviética. Y sobre todo, para decirle también al pueblo ruso que gracias al sistema soviético se ha salvado de su aniquilación. Con lo cual, repito, el discurso cambia radicalmente, ¿no? Ahora solamente se pone el énfasis no en las gloriosas tecnologías que nos han hecho ganar la guerra, sino en que hemos sufrido más que nadie, nos querían aniquilar, querían acabar con nosotros, y nosotros no solamente eso, sino que hemos vencido. Es un cambio muy radical en la guerra, ¿no? Perdón, en la interpretación de la historia. La cifra de los caídos, de los muertos rusos, de los caídos, tras bajas en general del ejército soviético, yo sigo sin entender, francamente, sin ser capaz de hacerme una idea cabal. Hay un estudio fabuloso, a mí me parece un derroche de erudición increíble, yo lo utilizo mucho, del coronel general Krivoshev sobre las bajas mortales del ejército rojo, las bajas del ejército rojo en sus distintas campañas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué te comento esto? Porque en muchísimos libros te pone que los soviéticos tuvieron, no recuerdo en ese momento la cifra, de millones de prisioneros, y de los cuales 3,5 millones habían muerto en cautiverio a manos de la Wehrmacht, ¿no? Del ejército alemán, que era el que, como los había capturado, era el responsable de ellos. Bueno, Krivoshev da la cifra, le resta 2 millones a esa cifra, ¿no? Y te habla de que murieron en cautiverio
1,5 millones, una cifra absolutamente espantosa, horrorosa, ¿no? Un crimen increíble, pero que son 2 millones menos. Entonces, ya te digo, como evidentemente a estas alturas de la vida no me puedo meter a investigar por mi cuenta este tipo de temas, tengo que decir simplemente que me desconcierta, me desconcierta. Estos bailes de cifras me desconciertan muchísimo y me dan a entender que aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro, no pueden aparecer y desaparecer muertos a esta velocidad, ¿no? Y estas cifras, porque yo entiendo perfectamente que diga, mira, 100.000 muertos más, 100.000 muertos menos, sí, es una cifra perfectamente asumible, como un error estadístico, como un margen estadístico. Lo de que te hablen que mueren 3,5 millones de prisioneros, a que digan que mueren 1,5 millones, estamos restando 2 millones. Y estamos hablando siempre de fuentes soviéticas. Yo Sí, no digo, no cito otras fuentes, ¿no? sí, que es una parte interesante porque en buena medida solamente hubo una ventana de oportunidad entre el 91 y el 2000. Bueno, 91 y el 99, porque entra en funciones en agosto del 99 Putin como primer ministro y luego, después del día de Año Nuevo, entra en funciones como presidente interino hasta que en el año 2000 hay unas, entre comillas, elecciones en las que ya ratifica y desde entonces mando prácticamente continuo. Esa ventana fue la única oportunidad real de entrar en los archivos soviéticos, en los archivos rusos, para investigar. Que esa es otra. El tema del confusionismo de hablar de rusos o hablar de soviéticos. Porque tú mismo tienes unos cuantos libros hablando de la situación de los bálticos, por ejemplo, sin solamente citar a los letones, lo que supone respecto de el tránsito de la Primera Guerra Mundial, el periodo llamado entreguerras, la Segunda Guerra Mundial, que salieron escaldados y, bueno, pues habiendo sido importantes para la generación del propio Ejército Rojo, luego tiene un peso importante dentro del entramado del Tercer Reich. Uh-huh. Sí, el caso que dices de Letonia, yo creo que pocos casos ejemplifican mejor que eso la decepción tan tremenda que supuso el régimen comunista, ¿no? En Riga, tengo la suerte de haber estado en Riga 2 veces, la última de este año. En Riga aún se conserva un monumento genuinamente soviético de 1905, es a la revolución de 1905. Bueno, ¿por qué? Es la revolución que ya sabes que adelanta la revolución del 17. La revolución de 1905 tuvo un motor tan fuerte en los letones que de hecho en la historiografía se llama la revolución letona. Los letones eran los más comunistas del mundo mundial, los más bolcheviques del mundo mundial. Por comparación, no había bolcheviques en Rusia, estaban todos en Letonia. ¿De acuerdo? No muy lejos de ese monumento, que es curioso porque los letones que derrumbaron un monumento, por cierto, bellísimo, era una especie de, yo qué sé, una especie de obelisco. Un monumento feísimo a la liberación de Riga, lo volaron. Ese monumento de 1905 no lo han tocado, porque efectivamente fueron los letones los que hicieron esa revolución. ¿De acuerdo? Y tampoco han tocado, y está en el centro de Riga, delante en la fachada del monumento icónico de Riga, que es una lonja de comercio, el monumento a los fusileros letones. Efectivamente, los letones fueron los que crean el Ejército Rojo, ¿de acuerdo? El coronel Batchietis, comandante del primer regimiento del Ejército Rojo, es su regimiento, un regimiento de fusileros letones. Sin los letones, sin las bayonetas de los letones, a Stalin lo habrían echado del poder, perdón, a Lenin lo habrían echado del poder, ¿de acuerdo? Pero no solamente son fundamentales para crear el Ejército Rojo, hay otro aspecto más siniestro, ¿no? Y es que también son fundamentales en la Checa. En la Checa, en los años 20, el 50% del personal eran letones, ¿de acuerdo? Y incluso en muchos más aspectos. A mí me gusta mucho el tema de la cartelería política en estos años 20, 30, que eso era importantísimo.
Bueno, pues verás a un tal Gustav Klatzis, es el autor de infinidad de estos pósters soviéticos alabando a Stalin, ¿de acuerdo? Era un creador de tendencias, ¿no? Bueno, ¿sabes cómo acabó el coronel Batllietis? Se lo cargó Stalin. ¿Sabes cómo acabó este gran propagandista, Gustav Klatzis? Se lo cargó a Stalin. La decepción que tuvieron los letones con lo que era la práctica del comunismo hace que, en efecto, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, no haya ninguna nacionalidad europea que aporte más personal a las Waffen-SS que ellos. De hecho, proporcionalmente había más letones en las Waffen-SS que alemanes en las Waffen-SS. No en cifras absolutas, evidentemente, eso es de cajón, digo en proporción a la población del país, ¿no? Bien, no hay nada que ejemplifique mejor ese fracaso absoluto del sistema comunista. Y atentos, y esto creo que es muy importante, cómo ese fracaso del régimen comunista va a llevar a los letones a cambiar totalmente de opinión con respecto a la cultura rusa. ¿Quién dominaba en Letonia? Bueno, en la Edad Media la habían conquistado los caballeros de la Orden Teutónica y seguían allí. Me refiero que cuando el zar llegó, les dejó con todo su poder y con todas sus tierras y siguen siendo unos señores feudales tremendos. Eran los llamados Waltenritter, los señores del Báltico, ¿no? Los caballeros del Báltico. Estos Waltenritter se pusieron, sin la menor duda, al servicio del zar, y el zar les dijo, pues estupendo, a mí estos señores me hacen un papelón, y ahí estaban. La revuelta de 1905 es una revuelta de los letones contra los Waltenritter, estos serviles, nobles, bálticos, de origen alemán, serviles al zar. ¿De acuerdo? Bueno, te lo digo porque si estudia uno con cierto detenimiento, a mí como es un tema que me gusta mucho, pues le he dedicado un poquito de tiempo. ¿Quiénes son los señores que van creando el nacionalismo letón, el nacionalismo cultural letón, reivindicando la lengua letona, la cultura letona? Sí, bueno, pues te encuentras con que son todos filoeslavos totales, que quieren la protección de la madre Rusia contra estos que ellos pintan siempre como alemanes energúmenos, ¿de acuerdo? Luego el nacionalismo letón no surge con un componente antirruso, es absolutamente falso. Surge con un componente filo-ruso, de la misma manera que han sido la vanguardia del bolchevismo en 1905 y en 1917. Bueno, pues fíjate tú después el cambio que experimentan, ¿no? Porque, sí, repito, esto se debe a que han visto en qué consiste el comunismo y han dicho, pues evidentemente hemos hecho el indio durante un cierto tiempo. Si a eso le añades ya, después lo vimos en los años 40 y 41, la nueva ocupación soviética con las monstruosidades que hicieron de deportaciones en masa, pues a eso le da ya un fortísimo componente, ahora sí, antirruso, específicamente antirruso. Ya no es simplemente anticomunista, ahora es específicamente antirruso, ¿de acuerdo? Y convierten a la admiración que habían tenido siempre los letones por Rusia, la convierten en una fobia completa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se lo ha montado tan mal Rusia como para conseguir que los letones experimenten ese giro copernicano, ese giro de 180 grados en sus orientaciones económicas, políticas, sociales, históricas y culturales? Es un tema que Rusia debería plantearse, porque ahora lo que hacen es sencillamente decir, es que los países bálticos me amenazan. Estonia, Letonia, Lituania son una amenaza. Y yo lo veo y casi me dan ganas de llorar, porque es como si yo dijera, Andorra es una gran amenaza para España. No, un país que empieza en el Báltico y que acaba en el estrecho de Bering, que tiene misiles balísticos, submarinos y bombarderos estratégicos como vectores nucleares, ¿se puede sentir amenazado por Estonia o por Letonia?
o por Lituania, es un fracaso histórico tan tremendo que la verdad es que es para hacérselo mirar, ¿eh? Sí, porque el único momento en el que pudieron tener miedo de Estonia fue a comienzos de los años 20, cuando estuvieron a punto de entrar en San Petersburgo, y tal vez la historia hubiera sido distinta de haberlo hecho, pero por ahí estaban los Freikorps y Estonia tuvo Sí, que elegir entre enfrentar los Freikorps o entrar en el centro de San Petersburgo. Son esas partes de historias no contadas que afortunadamente en este caso sí lo cuenta Rubén Bellamor en alguno de sus libros, y eso está muy bien. Pero cierto, resultaría asombroso, por ejemplo, que Italia se sintiera amenazada por San Marino, sí, sí, o Francia sería por un buen Mónaco. ejemplo. Sí. O Francia para Mónaco, ¿no? Es Pero una sí, cuestión de... es interesante el elemento de que no quieren contar, o parece que les avergüenza, No, no, el no, no. hecho de decir que la Unión Soviética en el 39 era quien más armas tenía, el que más Claro, preparada y con estaba para la diferencia. guerra. Y con diferencia, sí, sí, sí. Yo me harto de decirlo. Hay gente que llega a pensar que yo me invento las cifras. Eh, Tú coges cualquier libro de Segunda Guerra Mundial, perdón, que habla del Frente del Este, y empieza siempre 22 de junio, 3 millones de no sé cuántos de soldados, ¿no? Alemanes, rumanos, finlandeses, no sé cuántos tanques, no sé cuántos, se abalanzan sobre la Unión Soviética. Y dices, pero tío, cuéntalo, pero cuéntalo al revés, ¿cómo es la verdad? Cuando tú ves el parque de cañones, de aviones y de tanques que tenían los soviéticos, vamos, si los alemanes llegan a saber que eso estaba ahí esperando, se cagan de miedo, porque eso no lo podían ni siquiera imaginar que eso estuviera ahí, ¿de acuerdo? Esa es la realidad, pero nos imponen un discurso y otro y otro y otro, y bueno, tiene sobre todo una gran baza a su favor, ¿no? Yo si critico a la Unión Soviética o al comunismo, automáticamente me cae un samerito. Ah, estás defendiendo el capitalismo. Yo no he dicho nunca ni una sola palabra en defensa del capitalismo, ni he dicho nunca ni una sola palabra en defensa de Estados Unidos. Ahora estamos hablando de la Unión Soviética y entonces hablamos de la Unión Soviética, pero no, que no me pongan en mi boca afirmaciones que yo no he hecho. ¿No? Ese estilo binario por exclusión. Claro, sí. Y entonces, por ejemplo, si dices, vamos a ver, ahora se supone que están celebrando la liberación, ¿de acuerdo? Yo si dijera la liberación de Rusia, bueno, podría admitir esa afirmación. Aunque ahora si quieres lo desarrollamos un poquitín más. Pero se supone que se está celebrando la liberación, pues, de los países bálticos, de Polonia, de Rumanía, de Bulgaria, de Hungría. eh, Se liberó a alguien ahí. Ahí se sacó, vamos a decirlo así, a la gente de una cárcel y se la metió en otra. ¿Mm? Eh, es muy posible que en varios de esos países que te he citado estuvieran bastante más a gusto antes, bajo la hegemonía alemana, que bajo la hegemonía soviética. Porque los alemanes decían, bueno, hacer vuestra vida, mientras que estos impusieron el sistema soviético, con todos sus fracasos, con su dictadura, ¿no? Un sistema que, bueno, Sí. que no duda en sacar a los tanques a la calle para aplastar el pueblo en Budapest o en Praga, ¿no? Entonces, que se celebra la liberación de Europa, no, mire, usted sacó a un señor de una cárcel y la metió en otra mucho más dura, ¿de acuerdo? Eso para empezar, y mucho más larga, ¿de acuerdo? E incluso, si se celebra la liberación de Rusia, vale. Muchos de los soldados rusos, muchísimos, yo creo que todos, uno de los motivos que tuvieron para combatir con tanta capacidad de sacrificio como hicieron fue el convencimiento de que el régimen, al acabar la guerra, iba a reconocer un margen de libertades, ¿no? Puesto que veía que el pueblo ruso se sacrificaba con gran heroísmo, con una cantidad de sacrificio tremenda. Sí. Y llegó un margen de libertad. Al contrario, la dictadura se hizo más dura aún. Y bueno, pues hay que decirlo todo. Te recuerdo que en ese momento incluso la dictadura de Stalin adoptó
un componente antisemita, la famosa conspiración de los médicos, ¿de acuerdo? Para que no faltara nada. Luego decir que se celebra la liberación, no creo que le trajera muchas libertades a Rusia. Y desde luego no le trajo ninguna libertad a la docena de países a los que sometió. Podremos celebrar, si no es la derrota del nazismo, pero hablar de la liberación, que es lo que se está haciendo ahora en Moscú, diciendo un poco más o menos que es que la humanidad está en deuda con ellos. Mira, pues yo eso, francamente, no... Sí. Es un discurso que durante algún tiempo me imagino que tiene su lógica mantenerlo, pero como estamos a 80 años, que ya no queda nadie de aquella época, podríamos empezar a pensar el tema con frialdad y decir, no, mire, Stalin no quería liberar a nadie, ¿no? Stalin quería extender el comunismo. Pero, como estamos repitiendo discursos, Sí. repitiendo eslóganes, fíjate un detalle muy curioso. Es un detalle que yo no entiendo por qué la gente no lo cite constantemente. ¿Cómo era la historia que nos había, digamos, previsto el marxismo? Lucha de clases, ¿de acuerdo? El mundo iba a asistir a una gran lucha de clases y en la cual, al final, el proletariado iba a hacer una revolución mundial. ¿Fue la Segunda Guerra Mundial una lucha de clases o una lucha de naciones? Una lucha de países, claro. Claro, sí, resulta Pero que la tesis... reconvirtieron el asunto en una nueva guerra imperialista. Y simplificando mucho, ¿verdad? La tesis nazi alemana era que la historia era una lucha entre naciones, mientras que la tesis oficial marxista es que la historia era una lucha entre clases. Y al final lo que se hace es una lucha entre naciones. Es más, los soviéticos la practican con entusiasmo, porque se habla, siempre lo comento, se habla mucho de los horrorosos, ominosos, criminales planes alemanes para deportar a poblaciones eslavas y hacer hueco para colonos alemanes, todas esas historias que vemos constantemente, pero se pasa como nada, sin citarlo prácticamente, sobre el hecho de que ese 8 de mayo, que ahora se celebra tanto, se estaba deportando a millones de alemanes de sus zonas de asentamiento en Europa Oriental hacia lo que iba a quedar de Alemania. Dirás, bueno, los alemanes que se jodan, que han sido muy malos, ¿vale? Pero es que se estaba deportando también a polacos para hacer un hueco a los rusos, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a decirte que ya no estamos, que es que la guerra no ha acabado hace 4 años. La guerra hace mucho tiempo que ha acabado. Y entonces, en vez de repetir leitmotiv propagandísticos, vamos a tratar de entender qué es lo que de verdad ocurrió. Y yo te digo, una de las cosas fundamentales que estaba ocurriendo es que se vio clarísimamente que esa idea marxista de lucha de clases era un bulo como una catedral. De haber sido cierta, conforme avanzaba el Ejército Rojo, las masas proletarias de todos esos países se habrían alzado a favor de la entrada de estas tropas soviéticas, y no ocurrió en ningún lado. Es más, esas tropas soviéticas después, para mantener su dominio, pues ya lo sabemos, en Polonia y en Berlín, en el año 53, sacan los tanques a la calle, el año 56 en Polonia, el año 68 en Checoslovaquia, ¿de acuerdo? El mito ese de la guerra de clases se ha ido a pique. Resulta que, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿no? Tenía razón Hitler cuando dice que el mundo iba a hacer una guerra entre naciones, porque efectivamente la Segunda Guerra Mundial fue una guerra entre naciones, librada con entusiasmo por Stalin, que se abandonó todo lo que tenía que ver con el marxismo. El Ejército Rojo se convirtió, como tú muy bien sabes, en el Ejército Soviético, recuperaron las sombreras, la Internacional fue sustituida por un himno nacional ruso, etcétera, etcétera, etcétera. Toleraron a los ortodoxos. Sí, no, a los ortodoxos un poco porque el pensamiento político... Sí, sabía que no había lugar para más que una ideología, ¿no? Y esa ideología no podía ser la religiosa, ¿no? Tenía que ser un pensamiento político suyo, ¿no? Entonces, bueno. Pero yo te digo, que la gente ahora
esté hablando de la liberación, pues mire, es que esto ya hace muchos años que no sé, yo es que he tenido la ocasión, por el tema familiar, un hijo estudiando en Polonia, de estar en Polonia 2 veces el curso pasado, y también por motivos de amistad con amigos, tal, he estado visitando los países bálticos en 2 ocasiones, muy recientemente, ¿no? Y yo veo que allí nadie tenga ni la más mínima noción de que los rusos o los comunistas o lo que sea les hayan librado de nada, pero de nada. Así es que si quieren vender ese discurso, pues lo venden y lo utilizan incluso pues para algo como la llamada operación militar especial, ¿no? No voy a hablar de la operación militar especial porque los temas de política actual no me gusta dedicarles mi tiempo, en el sentido de que sé que a día de hoy básicamente no estamos recibiendo más que mentiras. Mentiras, tantas toneladas de mentiras que cuesta desbrozarlas, ¿de acuerdo? Entonces, mentiras por los dos bandos, ¿eh? Entonces, digo, pues mira, llegará un momento en que esto se empiece a ver la verdad y tampoco quiero decir que Rusia sea la malísima, porque entonces parece que estás diciendo que es que los norteamericanos son muy buenos y no, yo qué sé, esto no. Sí, parece eso, por exclusión. Sí, pero ciertamente el que traten de utilizar algo que terminó en el 45 formalmente, como es la Segunda Guerra Mundial, para justificar de manera presente cualquier actividad que puedan tener desde el punto de vista de hablar de desnazificación. Hombre, los Nazbol a través de Dugin pues están presentes en Rusia, con lo cual los primeros que tendrían que desnazificarse sería a sí mismos. El tema del antisemitismo. Rusia ha sido siempre la patria del antisemitismo. Los protocolos de los sabios de Sion, sin ir más lejos. Son tales las mentiras que suelta Putin. Firmar acuerdos con Cuba y con Venezuela, que olvidando que no tuvieron ningún papel y ninguna relación con la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Olvidar sistemáticamente el hecho de que la Guerra Mundial no empieza el 22 de junio de 1941. Empieza formalmente el 1 de septiembre del 39, olvidando claramente el 17. Porque sin 1 y 17, los dos, no se entiende el tema de Polonia, que es el que formalmente en Europa da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Ahí nos encontraríamos entre el 40 y el 41. Seguro que lo habrás conocido. La idea de que Pasionaria, en el 40, hace una defensa clarísima de que la Unión Soviética tenía que defender esa toma de control de Polonia. Georges Marchais, que era el líder del Partido Comunista Francés, estuvo en colaboración con la Gestapo en mayo del 40, cuando entran las tropas en Francia. Incluso se dice que fue consecuencia de esa osmosis. Yo lo identifico así. Hubo una guerra incivil hermana de la guerra civil española en Francia. Una guerra ideológica, una guerra entre posiciones de poder no cruenta, pero que decantó luego lo que acabó siendo el mayo del 40 y esa debilidad intrínseca que le acaba dando el poder a Petén como viceprimer ministro y luego como primer ministro. Da lugar a fenómenos curiosísimos. Mira, como efectivamente cuando el ejército soviético aprovecha que los alemanes han machacado a los alemanes y de Polonia. Y que el 1 de mayo del 41, el 1 de mayo del 41, el camarada secretario de defensa está recibiendo una delegación de la Wehrmacht en el desfile en Moscú. Sí. No, pero me refería a que efectivamente entonces los comunistas, que siempre han sido muy obedientes a Moscú, pues pasan a decir que esto es una guerra imperialista, ¿no? Y entonces, bueno, es André Martí, secretario general del Partido Comunista Francés, que había sido llamado a filas, deserta, y reaparece en Moscú para lanzar desde Radio Moscú
llamadas a la deserción y al derrotismo. Está pensando en que la revolución que vaya a estallar en Francia será como la que se supone que había ocurrido en Rusia en el año 17. Una revolución de soldados, ¿verdad?, cabreados contra los que quieren mandarlos a la guerra, ¿no? Y dice, uy, qué bien, pues entonces esto va a ordenarlo también en Francia. Bueno, te digo porque hay una cosa muy curiosa. Radio Moscú, después de todo, no sé si se oiría muy bien en Francia. Pero los alemanes cogen y montan una radio fantasma a la cual ponen como nombre Radio Humanité. El Partido Comunista había sido disuelto por el Frente Popular en septiembre de 1939, por el Frente Popular francés. Por supuesto, su diario, L'Humanité, había sido prohibido. Los diputados comunistas que no habían apurado de tal son expulsados de la Cámara, etcétera, etcétera. Bueno, los alemanes se les ocurre la idea divertida de montar una emisora clandestina a la cual le dan el nombre de Radio Humanité, que lo que hace es retransmitir las emisiones de Radio Moscú, aderezadas un poquitín, incitando a los comunistas franceses a la deserción, al sabotaje, etcétera, etcétera. Fíjate si esto funcionaba, ¿eh? Que la misma propaganda alemana utilizaba Claro, los alemanes lo que querían es que el ejército francés no combatiera, eso es lo que le interesaba. Así que no dudan eso. Y se dan situaciones realmente curiosas. Ahora tú lees la historiografía más reciente en España y te hablan, por ejemplo, de que los republicanos exiliados en el ejército francés, pues lucharon en masa, exiliados en Francia, lucharon en masa entusiásticamente con el ejército francés, y te hablan de las famosas compañías de trabajadores extranjeros. Tú te lees, y no tienes que hacer ningún milagro, eso lo puedes encontrar en internet. Te lees el diario, era semanario, España Popular, que editaba el Partido Comunista de España, lo editaba en México. Si tú lees lo que dicen de estas compañías de trabajadores extranjeros, forzados ahí, los malísimos franceses han forzado a esta pobre gente que no quiere tal a encuadrarse en su ejército. Bueno, de los que se alistaron en la legión, a eso los ponen a caer de un burro. Y repito, esto lo puedes encontrar en internet, el periódico se llama España Popular. Bueno, pues en esta misma tradición historiográfica reciente, sabes que hay una intervención de los franceses en Narvik, y que en la brigada que va a Narvik, que es una brigada de montaña, hay una brigada de la Legión, perdón, hay una cierta participación de españoles, ¿de acuerdo? Bueno, lo mismo, los comunistas españoles en el exilio intuyen, y en parte tienen razón, de que esa presencia francesa en el norte de Noruega es para ir a Finlandia, y ir a Finlandia a ayudar a Finlandia contra los soviéticos. Así que estos que ahora los ponen como grandes héroes, nuestra izquierda historiográfica, los que luchaban en Narvik, en ese momento, en el año 40, la prensa comunista bramaba contra ellos, mercenarios, al servicio de intereses asesinos. Bueno, una cosa acojonante, una cosa espectacular, ¿no? De la virulencia con la que estaban atacando a esta gente, ¿no? Así que sí que da muchas vueltas la vida, desde luego. Pero, bueno. Sí, es importante ir a los momentos y no hacer retrospectiva, sino desde un poquito antes ver por dónde van caminando, porque es alucinante por ese presentismo. Por ejemplo, olvidan el régimen títere de Eslovaquia completamente, sí. La colaboración del almirante Horthy en Hungría, claro, dado que ahora está dominado por Orbán, se blanquea el pasado. Juan Carlos, nos dicen cosas más importantes, porque lo que estamos oyendo estos días es que van a bloquear el ascenso del nazismo, ¿de acuerdo? Porque te dicen específicamente que países como Ucrania, donde hay una parte de la población que, bueno, se reconoce heredera de la 14 División Galiciana, ¿de acuerdo? O Estonia, donde hay una parte de la población pues que se reconoce heredera de las llamadas legiones letonas que lucharon en el bando alemán en la Segunda Guerra Mundial. Dicen, vamos a desnazificar. Dicen,
pero cuente usted toda la verdad. Es que no había un Blasov. Es eso. Si alguien Si quiere contar... Si alguien personifica el colaboracionismo con los alemanes, que me diga la gente quién un letón que personifique ese colaboracionismo. No van a encontrar, salvo que son un especialista, ¿no? No van a saber decir un nombre. Sí, es que es eso. O un ucraniano. Sí. Pero en cuanto uno haya leído un poquitín de la Segunda Guerra Mundial, conoce el nombre de Blasov. Sí, luego, efectivamente, hay dos elementos, si me permites decirlo. Uno, que se fijan sobre todo en Stepan Bandera, que estuvo 3 años y medio metido en un campo de concentración, lo cual también se les olvida contarlo. El hecho de que pongan la 14, pero se olviden la 29 y la 30. También. Que si vamos a colaboracionismos, dado que no utilizaron los alemanes, y eso es un debe que tú comentas bastantes veces, la carta política. Los alemanes no jugaron la carta política, y eso está muy mal, porque habría tenido otra dimensión la situación a partir de Barbarroja. Pero si uno pone la balanza, los Ustacha de Croacia son más colaboracionistas que los ucranianos de Bandera. Y aparte, nos encontraremos con esa beta que estabas comentando, y está muy bien. Creo que dijiste en un momento dado hasta 3 millones de colaboracionistas soviéticos. Y luego, cuando llega el 9 de mayo, entre las banderas estilo romano, les gustaba también esto de tirar a los pies del liderazgo, los símbolos del derrotado. Pues entre los símbolos del derrotado estaba la bandera zarista, que era la bandera que utilizaba Blasov, que curiosamente es la bandera actual de Rusia. Claro, claro. Mira, además es que esto, es que hay que decirlo todo. A las Waffen-SS es un cuerpo al cual le han hecho una lista, ¿no?, de crímenes que se le atribuyen, ¿de acuerdo? Entonces los tienes perfectamente enumerados en todas partes, independientemente de que algunos sean más o menos ciertos o más o menos exagerados. Pero bueno, ahí está esa lista, ¿de acuerdo? Entonces, a la 19, a la 15 y a la 19 letona se les atribuyen unos crímenes, a la 20 Estonia otros crímenes, a la 14 ucraniana otros crímenes. Atentos, todo el mundo está de acuerdo en la que proporcionalmente más crímenes cometió fue la 29 división rusa. La 29 división rusa, de un personaje muy famoso, Kaminsky, en concreto en la lucha en Varsovia, es cuando se le atribuyen una gran cantidad de crímenes. Entonces, ¿qué me dice usted de desnazificar Ucrania? Si los que a más crímenes se les atribuyen es a rusos. Es a rusos, no a ucranianos, ni a letones, ni lituanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, es una falsa... No solamente es presentismo, que en eso tienes toda la razón. Hay mucho presentismo, pero también hay mucha falsificación deliberada y una ocultación sistemática de la realidad. Y es que en Rusia hubo millones de rusos que, repito, no soviéticos, ahora no estoy hablando de los letones ni de los ucranianos, de rusos, que acogieron con entusiasmo a los alemanes, millones de ellos. Que ese entusiasmo se borrara debido a los errores de los alemanes, pues eso es cierto, totalmente cierto, lo saben los perros y los gatos, pero que lo acogieron con entusiasmo. Entonces, hay un hecho que es fundamental. Cualquiera que nos esté escuchando tiene una cierta noción de la Segunda Guerra Mundial. Vale. ¿Hay tropas francesas en el ejército alemán cuando atacan Francia? ¿Cuando luchan contra Francia? No. ¿Hay tropas inglesas cuando están luchando contra Inglaterra? No. ¿Hay tropas de cualquier país? Noruegas cuando están luchando contra Noruega? No. Después, ya cuando establecen el régimen de ocupación, los alemanes consiguen que una parte de la población colabore con ellos. Atentos, siempre en nombre del anticomunismo. Esto es muy revelador. Bien, ¿cuál es el único caso, repito, el único caso en que el país que está en lucha contra los alemanes se encuentra con que los alemanes tienen soldados suyos? Se habla muchísimo de los ucranianos, de Bandera, etcétera, etcétera, ¿vale?
Las dos divisiones rusas que finalmente se constituyeron, 600 y 650, se crean en marzo del 45. Son divisiones completamente rusas, de voluntarios rusos anticomunistas, que utilizan la bandera rusa, la bandera de los zares, y para darles mayor cariz ruso utilizan hasta armamento ruso capturado. Son unidades rusas. ¿De qué me habla de desnazificar los países bálticos y Ucrania? Los rusos son los que más colaboraron. Los que más colaboraron. Y eso, pues, si no lo quieren reconocer, es porque no quieren reconocerlo. Prefiero que es una verdad tan obvia, tan evidente. Repito, no hay ni un soldado francés, cuando está en guerra Alemania y Francia, que está en el ejército alemán. Y sin embargo, hay millones de rusos que están en lucha junto a los alemanes contra el ejército soviético. Y eso es así. Y si no lo quieren ver es porque mienten. Mienten deliberadamente. Sí, al igual que todo el tema del préstamo y arriendo, que en teoría, a través de la Carta del Atlántico y de todo lo derivado entre junio y diciembre del 41, en teoría iba a ir al Reino Unido, pero en buena medida el gran beneficiario de préstamo y arriendo fue la Unión Soviética, con esos viajes a través de... Hay cifras que dicen que realmente lo que llegó a la Unión Soviética fue el 10% solo, mientras que el 30 y tantos llegó a los británicos y otros 30 y tantos, no sé cuántos les llega a Francia, a otros países, ¿verdad? Y al final a los pobres, a los que menos les llega, es lo que más realmente necesitaban, que es a los chinos. Que estos pobres que estaban totalmente fuera de juego, ¿no? Sí, esa es una vertiente interesante de simplemente apuntar, porque hasta los años 80, eso también tiene que ver con el tema presentista, porque en los años 80 empiezan a hacer unos experimentos de zonas más o menos libres, bien es cierto que no por voluntad, sino acogotados por el tema económico, y a la par empezaron a reconocer esto de la guerra mundial no la hicieron los del Partido Comunista, sino unos muchachos del Kuomintang que estaban por ahí haciendo la guerra con los japoneses a partir del 37 en el tema de los museos, reconocer la verdad histórica, y eso es cierto, les honra, porque esto sería impensable en la Rusia de hoy. Nadie que fuera no comunista que hubiera aportado algo a la gran guerra patria, eso impensable en los museos de la actualidad. La gran guerra patria es un mito. No hubo nunca esa unanimidad. Nunca la hubo. Jamás. Eso es un mito soviético. ¿Cómo es posible que digan eso cuando había, repito, divisiones enteras rusas y cosacas, no hablo de ucraniano, no, rusas y cosacas luchando en el ejército alemán el año 45? ¿Cómo pueden decir eso? Por no hablar de, bueno, de la colaboración de otro tipo, ¿no? Y si llegan a ser los alemanes solamente un tanto así de listos, habría sido una caña. Con todos los crímenes y errores que cometen, aún despiertan suficiente nivel de esperanza para que haya gente que se ponga su uniforme. Les digo, es que lo puedes ver en cualquier libro. Generales rusos con su nombre y sus apellidos. Esto es una cosa que tengo siempre pendiente de escribirlo porque es tan alucinante. Lo tengo ya muy pergeñado, pero nunca en cualquier tiempo. La historia de las últimas unidades del ejército ruso de liberación, ¿no? Del ejército del Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia, ¿no? ¿Por qué? Porque te ves, bueno, tengo por ejemplo el orden de batalla de estas unidades. Te ves listas inmensas de oficiales rusos que han sido mandos soviéticos, etcétera, etcétera, y te los ves con su foto, con sus emblemas alemanes, vestidos de generales alemanes. Dime un francés que haga eso. Dime un inglés que haga eso. Nunca, ninguno. Pues checo, no lo quieren reconocer. Lo quieren reconocer, vale, pero que nosotros tengamos que tragarnos con ese discurso y aplaudirlo como si fuera la verdad. Oye, pues mira, no. Sí, es asombroso que todo el relato respecto del frente oriental sea el que aceptemos de la madre Rusia, sin que en otros escenarios, en otras guerras, hay
Ujú. personas, Bueno, de sí, sí, historiadores de otros claro, países que ejercen su investigación libremente, claro, claro. sin fijarse, por ejemplo, si la guerra ruso-japonesa tuvo un impacto importante, hay alguien que incluso habla de Primera Guerra Mundial cero, con lo cual uno puede Ujú. investigar. Afortunadamente hubo gente que estuvo ahí como observadores y siempre son vectores, si escribieron algún tipo de memorias a la hora de visualizarlo, pero no tienes por qué coger lo que dijeron los rusos o lo que dijeron los japoneses para escribir tu versión de la historia de la guerra ruso-japonesa. Pero con el frente oriental parece que hay que fijarse, y resulta curioso porque uno tiene que fijarse en las memorias sobre todo de Zhukov, algo la de Koniev, y luego en algunos papeles que pueda desclasificar el Partido Comunista entre el 45 y el 89. Lo cual molesta también, como decía, con el tema de préstamo y arriendo, que en buena medida la gente se fija con el tema del tema militar, como si hubiera sido decisivo. No tanto porque la propia Unión Soviética ya tenía armamento previo. En Uralmás, por ejemplo, que se cita esa mentira, que es que a partir del 41 trasladaron un montón de fábricas a los Urales y más allá. Ya en los años 30 estaban construyendo ingenieros estadounidenses como Uralmás. Uralmás se construye a partir del 32, precisamente con esas patentes que compraron a precio de saldo en la crisis del 29, por ejemplo, y con ingenieros, ya sean alemanes o estadounidenses. Y más allá del tema armamentístico está el tema logístico. Camiones, Studebaker, los GM que llevaron hasta Berlín en el 45, que fueron importantes para el tema logístico, el tema de la alimentación, que fue importante a la hora de las latas de consumo del propio ejército soviético, los trenes, los ferrocarriles, que costaban bastante a la hora de establecer y eran estadounidenses, con lo cual el préstamo y arriendo tiene bastante más profundidad e impacto del que suelen decir, porque les gusta a los propagandistas rusos de hoy decir, no, no, lo hicimos solos. No, no, Ujú. no, va a ser que no. Aunque esto seguro Sí, lo sí. tienes mucho más estudiado por interés y estudio. Mm. Sí, bueno, yo no soy especialmente devoto del tema este del préstamo y arriendo. Me refiero que a mí me parece que lo que están haciendo los norteamericanos es una falta de vergüenza tremenda. Están comprando sangre. Están diciendo no, nuestros chicos que no mueran. Nuestros Sí. chicos que no mueran. Bueno, vamos a darle todo esto a esta gente, pero nuestros chicos que están tan ricamente ahí en sus casas en Nebraska y en Wyoming, pues que no vayan a la guerra, ¿no? Y hay algún político norteamericano que lo llega a decir claramente en el Parlamento. Dice, no, no, les damos a uno u otro, pero que nuestros chicos no vayan a la guerra, ¿no? Entonces no es un tema que a mí me Es cierto, Rubén Villamor lo tiene estudiado con el tema de la campaña de las salutienes, por ejemplo, que llegan a movilizar para esas 4 islas que están ocupadas por japoneses hasta 500.000 de hombres. sí, 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 sí. Con lo cual capacitación tenían, pero visión estratégica no. No, hombre, sí, eso se ve en muchos momentos. Si nos vamos, por ejemplo, del Frente del Este o a otros lugares, ¿no? Para que haya menos carga, ¿no? En el análisis, pues uno no puede dejar de hacerse cruces pensando, por ejemplo, en la campaña de Sicilia. Cómo 8 veces más soldados británicos y norteamericanos no consiguen derrotar, multiplican por 8 los de los alemanes, no consiguen derrotarlos y encima se les escapan. Pero bueno, se puede ser más incompetente. Es un nivel de incompetencia tan tremendo que, por supuesto, decía, mira, que esto lo hagan los rusos porque nosotros, si lo hacemos esto, nos va a salir fatal. Y tenían toda razón, iba a salir bastante, bastante mal. Así es que a mí ese tema, cuando los soviéticos y los norteamericanos alardean de eso, decir, mira, pues no haberle dado tanto a la gente y haber mandado a tus soldados, que es lo que tenías que haber hecho. Porque a la hora digamos, de sacar partido de la guerra, bien que lo sacasteis, bueno, que lo sacasteis, muy bien sacado, ¿no? Y sin que allí hubiera caído ni una bomba, ni un petardo de feria había caído en Estados Unidos. Luego, a mí me da vergüenza cuando ellos alardean de eso, digo, mira, mejor os calláis,
porque lo que estáis haciendo es comprar sangre, ¿no? En vez de mandar a vuestros chicos, que están todos tan sanos y tan deportistas, y jugando al béisbol y al fútbol americano, pues mandar a los chicos a combatir y no que os saquen las castañas al suelo. No me inspira ninguna simpatía este tema del préstamo y arriendo, porque digo, si hubiera tenido un mínimo de sentido ético, por así decirlo, lo único que tiene que haberle dado mucho es a los pobres chinos que no tenían nada nada paragonable a la industria militar japonesa, ¿no? Porque los ingleses ya tenían sus recursos y los de su imperio, ¿no? Para alimentarse, ¿no? En cambio, los pobres chinos pues estaban bastante hechos polvo. Sí, efectivamente, los chinos salvaron a la India en un momento dado. Chiang Kai-shek impidió una entrada bastante más dura de lo que fue de los japoneses en el año 42. Bueno, al absorber, esto nuestro amigo Rubén lo tiene perfectamente estudiado, ¿verdad? Al absorber tal cantidad del poderío militar japonés, le hicieron el trabajo a los norteamericanos y británicos en el frente del Pacífico. ¿Qué habría ocurrido si todos esos millones de soldados japoneses que estaban en China hubieran estado en otros lugares? Eso es así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué habría sido el avance por las islas del Pacífico? No quiero ni imaginármelo. Y en cambio son a los que menos ayuda les dan, a los pobrecitos chinos que los tienen ahí abandonados. Pero bueno, nos estamos yendo un poco del tema. Sí, es cierto que el tema es también otra de las cosas que les gusta mucho decir es que casi que y retomo una cosa que es interesante, lo que decías de Leónidas Brezhnev. El anterior, Nikita Sergeyevich Khrushchev, como había estado en Stalingrado, seguramente le dio prestancia, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que en buena medida esa campaña para poner encima del frontispicio el tema de Stalingrado fue vehiculizado con el hecho de que él estuvo allí y poder ponerse la medalla, de que él fue uno de los vencedores de la campaña de Stalingrado. Pareciera que después de ese pequeño bache fluctuante que con el freno en diciembre del 41 en Moscú, ya prácticamente a partir de Stalingrado es un no marchar hacia Berlín, ya todo victorias, pero aparte de ser contradictorio con la propia mentalidad historiográfica rusa, la de siempre, la catastrofista, la de en los círculos que vuelven otra vez al principio, pareciera esto el diente de sierra occidental de siempre vamos a mejor, pero dejando de lado esa crítica historiográfica, es mentira, porque olvida las 3 batallas de Kharkov, olvida Kursk, olvida un montón de elementos. Olvidan incluso, hay un hecho, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? De la batalla de Moscú, donde se queda claro que la guerra no se va a ganar con Blitzkrieg. La de Stalingrado demuestra que la guerra ya no se va a ganar. Y la de Kursk demuestra que Alemania va a perder la guerra. ¿De acuerdo? Sí, pero le quedan 2 años. Aún va a aguantar 2 años. Bueno, un poquito menos de 2 años. Siendo así que está enfrentándose, ahora sí, porque ahora sí que tienes a los británicos y norteamericanos, primero en Italia y después en Francia también. Entonces, es decir, bueno, ya hemos ganado. No, tío. Te cuesta Dios y ayuda. Te cuesta Dios y ayuda y cometes 50.000 errores y te pegan 20.000 palizas. Son palizas defensivas. Cuando en marzo y abril el Ejército Rojo se va a abalanzar sobre Rumanía, le dan una pasada de hostias que lo dejan trulato y no van a conseguir moverse de allí hasta agosto. O sea, ese, como tú dices, ese relato de que a partir de Stalingrado es todo una marcha triunfal, sí, quieto parado, que no es así, que no tenemos más que fijarnos básicamente en las fechas. Repito, nadie puede poner en duda ya que a partir de Kursk los alemanes saben que van a perder la guerra. A partir de Bagration saben que lo van a perder, pero por goleada, catastróficamente. Pero a partir de Kursk saben que van a perder la guerra. Aún así, duran 2 años, bueno, estamos redondeando, un poquito menos de 2 años, ¿verdad? 20 meses. Luego el sistema que ellos dicen que ganan la guerra
porque es que era un sistema político muy superior. De eso nada, o nada. Tendrías que haber ganado la guerra mucho antes. Tendrías que haber ganado la guerra ese verano del 43. Si eso de que tú alardeas, de que tienes a todo el pueblo unido en contra tuya, que tienes un sistema maravilloso de producción, de que tus diseños son las mejores armas y las que... No, no. Una Alemania que está de rodillas por los bombardeos, por los múltiples frentes que tiene abiertos, aún así te aguanta 2 años. Luego, no alardes de esa superioridad, porque esa superioridad no se ve por ninguna parte. Ganáis por agotamiento, ¿m? Por eso, por agotamiento puro y duro, no por ninguna brillantez, ¿eh? Aunque un Zhukov sea mucho más brillante que un Patton y un Koniev sea infinitamente superior a un Montgomery, eso no significa que sean, vamos, lo mejor de lo mejor. No. Lo que les cuesta es increíble, macho. Sí. Yo no puedo dejar de sorprenderme de cómo les cuesta tanto después de esa catástrofe que es Kursk, ¿no? Donde ven que han puesto toda la carne en el asador, los alemanes han puesto ahí toda la carne en el asador, todo. Y avanzan 10 kilómetros. Pero los otros, hacerles retroceder hasta Berlín, les va a costar 20 meses. Sí, porque hay una diferencia tal vez entre Patton y Montgomery respecto de Koniev y Zhukov, y es que a Patton y a Montgomery en principio les importaba la vida humana de sus propias tropas y utilizaban ingeniería y elementos mecánicos para tratar de enviar cuantas menos tropas a la combate, y los rusos tenían esa idea de si no vale nada. Por ejemplo, el T-34 era un tanque que seguramente recibiría acusaciones por el comité laboral, que en la Unión Soviética no existía, por maltrato del trabajador que estaba ahí dentro, con el tanquista, cosa que el Sherman no estaba pensado no en un trabajador, sino en el votante, que luego podía volver a casa, el familiar podía tener otra posición política, con lo cual estaba el sistema político metido dentro del carro de combate. Mira, ahora me estás recordando un libro, no sé si lo conoces, pero para mí es un libro que me dejó absolutamente impactado. Las memorias de Manuel Tagüeña. ¿Lo conoces? No. Manuel Tagüeña es un militante comunista, del Partido Comunista de toda la vida, que en la guerra civil, bueno, pues era un tipo brillante, era estudiante, o había terminado la carrera de medicina. Bueno, a los de milicias en el ejército del Frente Popular se les dejaba ascender hasta teniente coronel. Este asciende hasta teniente coronel, ¿no? Un rango modesto, pero llega a mandar un cuerpo de ejército. Comunista, pero vamos, a rabiar, entusiasta del comunismo. Y un tío brillante, intelectualmente brillante. Es tan bueno que es de los que los soviéticos le dejan que se exilia a la Unión Soviética. Sabes que muchísimos de los que salieron de España dijeron, vamos a la Unión Soviética, al paraíso del proletariado, y dijeron, no, aquí no vengáis. Solamente se llevaron una pequeña élite, ¿de acuerdo? Uno de ellos es Manuel Tagüeña. Manuel Tagüeña llega a Rusia y se le caen los palos de sombrajo. Dice, ¿esto qué es? Bueno, aún así, a él y a otros señores, como han tenido cargos importantes en el ejército del Frente Popular, les dan una graduación en el ejército rojo. No hacen nada estos señores, ¿no? Estamos hablando de gente como Lister o como el campesino, que literalmente no sabían hacerlo como un canuto en términos de militares, ¿no? A este no, a este Manuel Tagüeña le dicen, sí, este tío vale, ¿no? Y le llegan a dar clases en la Academia Militar Frunze, ¿de acuerdo? Bueno, lo que te cuenta Tagüeña de lo que era la retaguardia soviética, se te caen las lágrimas como puños. Y mira, lo dicen, los españoles que están aquí exiliados están locos por estar en el ejército rojo, por comer. No lo dice Carlos Caballero, lo dice Manuel Tagüeña. Si hay gente que esto le esté escandalizando, que le digan, que repliquen al señor Manuel Tagüeña.
Su libro está perfectamente accesible. Yo tengo 2 ediciones distintas, o sea que si he conseguido 2 ediciones distintas, debe ser que es muy sencillo de conseguir, ¿no? Te lo dice. Todos estos que dicen, se une el ejército rojo, tal, para luchar contra el partido, dice, mentira. Dice, porque es que en las fábricas la gente se muere de hambre. Te lo dice. Se está muriendo de hambre. El único sitio donde se comía era en el ejército rojo. Dice, así que están locos por alistarse. Pero él te dice la explicación, ¿no? Bueno, ¿cómo sería el sistema? Que él te lo dice. Yo estaba loco por irse de allí. Y entonces hicieron una pirula y era que para mandar el ejército popular yugoslavo cuando se ocupa el país, hacían falta oficiales, a la gente que le pudieran poner graduación militar de un cierto rango y que no fueran rusos, quedaba fatal, quedaba mal, ¿no? Entonces estos gente como el Lister y tal, les dan graduación de general y los mandan allí, ¿no? Dice Tagüeña en un momento, dice, eran los únicos generales rusos de que no lucían ni una sola condecoración. Bueno, él se va a Yugoslavia y Yugoslavia tampoco le hace ninguna ilusión y consigue irse a Praga. Bueno, él está en Praga cuando muere Stalin y te lo cuenta. Lo oí por la radio, bajé con suma discreción a una licorería, me compré una botella de vino, la guardé con mucha discreción y me fui a casa y me encerré para emborracharme con mi mujer, celebrar la muerte de Stalin. Esas eran las libertades que había traído Stalin. Y eso te lo dice Manuel Tagüeña. Repito, te recomiendo muchísimo. Es un libro, a mí me parece un libro espectacular. Es un libro absolutamente espectacular. Bueno, si lees los libros de ¿cómo se llama este? De Castro Delgado o de Jesús Hernández, el que había competido con Pasionaria por el cargo del secretario general del Partido Comunista, creo que se llama Jesús Hernández, Castro Delgado. Lo que te cuentan de la Unión Soviética es horroroso. Es decir, ¿cómo ha conseguido Stalin vencer? Aparte de mandar a la muerte a soldados a cascaporrillo, me refiero a mandarlos a la muerte porque si se les manda un soldado está para combatir, para luchar y debe morir por su país si hace falta. Pero se tiene que tratar de conseguir que sea el menor coste humano, no derrochando sangre, no derrochando soldados. Y si tiene tal nivel de bajas el ejército rojo, es porque a los soldados los tratan como los tratan. Estábamos hablando hace un instante de Kursk. Hasta en la batalla de Kursk, el ejército rojo tiene más bajas mortales que la Wehrmacht. La primera gran batalla, donde las bajas alemanas superan a las bajas del ejército rojo, es Bagration. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, ¿cómo está tratando a sus soldados? El libro de Nikolai Nikulin, que tuve el tremendo honor de participar en su edición en España, creo que es súper revelador, ¿verdad? El libro de las víctimas olvidadas de Stalin. Pero lo que no visualizamos nunca es cómo estaba tratando a la población civil. Eso es lo que no se visualiza nunca. Y Tagüeña te lo cuenta. O sea, nadie que no hubiera sido un ciudadano soviético hubiera aguantado ese nivel de privaciones que se le impuso. De hambre, literalmente de hambre. Morirse de hambre, la gente se moría de hambre y de frío, trabajando en las fábricas. ¿De acuerdo? Eso es lo que le dio la victoria a Stalin, no la superioridad de su sistema político. Sí, y que las famosas guerrillas, en el caso de los soviéticos, los partisanos, en buena medida era para controlar a la población y prevenir una posible sangría. Sí. Eso no, tengo que hablar bien de él porque es un gran libro y además es de un amigo. El de José Ramón Soler Fuensanta, Vengadores del Pueblo. No sé si lo has leído. Es una historia sobre el ejército, las fuerzas partisanas soviéticas. El título de Vengadores del Pueblo va entre interrogantes, ¿verdad? En el título. Porque te lo dice claramente. Me dice, mira, los partisanos no eran
una fuerza de liberación, era una fuerza represiva soviética, que durante 2 años prácticamente no atacó a los alemanes. ¿A quiénes atacó? A todos los colaboracionistas, a todos los rusos colaboracionistas. ¿De acuerdo? Cuando los alemanes entraban en Rusia, con esos propósitos tan aviesos y tan criminales como tenían, eso nadie lo discute. Sin embargo, se encontraban con que en las poblaciones tenían que nombrar un starosta, un señor que se hiciera cargo de un poco la gestión de la población, ¿no? Starosta, pues el mayor, el más anciano del lugar. Este starosta era el que se decía: venga, tiene usted que conseguir que se recaude tantas toneladas de patatas o tantas vacas para suministrarlos. ¿De acuerdo? El pobre buen hombre pues intentaba hacerlo de la manera menos lesiva para los intereses de sus paisanos. Da lo mismo. Los partisanos soviéticos iban detrás de cada starosta. Y no es que matasen a los starostas, es que mataban a sus mujeres y a sus hijos y a sus familias. Eso es a lo que se dedicaron los partisanos soviéticos, hasta que en el 43 empezaron a atacar a los alemanes. Si tú te lees las historias que te cuenta toda esa mitología de la Gran Guerra Patriótica, dices: ¿y para qué querían T-34? Si con lo que me cuentan de los partisanos mataron a 400 generales alemanes, descarrilaron 2 millones de vagones de tren, etcétera. Bueno, si con los partisanos ya tienen que haber una guerra ellos solitos. Claro, esto de la guerra partisana es un mito dentro de un mito. La Gran Guerra Patriótica es un mito, y dentro de ese mito tenemos el de los partisanos, que no son una fuerza de liberación popular, son una fuerza represiva del poder soviético, que funciona de la misma manera que habían funcionado los mecanismos represivos durante las durante las purgas, o durante la terrible colectivización de las tierras, el Holodomor, ¿no? Gente muy especialista en esto, ¿no? de cargarse a enemigos políticos. Y selectiva. Sí, porque voy a citar... bueno, mejor no le cito. El que sacó en cierto blog de Estados Unidos que supuestamente el Nord Stream había sido volado por no sé quién, y que como en los 70 obtuvo un premio Pulitzer por la masacre de My Lai, pues ya tiene bula para ser un periodista maravilloso. Hubo un premio Pulitzer que dijo aquello de que en Ucrania con el Holodomor no pasa nada, no hay ningún problema. Y luego George Orwell, que alguno dirá, era un fascista. Bueno, pues que piensen lo que les dé la gana. Dio sobradas pruebas de lo que pensaba con Rebelión en la Granja y con 1984, radiografiando cuál es el totalitarismo. Dijo claramente cuando había reuniones en servicios de informativos en el Reino Unido entre el 40 y 45, a este no le deis ningún papel, que se lo va a pasar a Moscú. Con lo cual eso ejemplificaba el hecho de los tentáculos, aparte de los 5 Cambridge, que al final acaba generando un volumen de documentación, y luego el tema del relato. Esto lo tienes trabajado, el tema de en el frente oriental, algunas batallas que no pueden evitar que se cuenten, pero otras las ocultan, no las cuentan, dan más importancia a una sobre otra. Con lo cual ahorman un esquema de cosas en las que ellos salen beneficiados. Claro. Mira, es curioso porque en el frente del este yo creo que hay una especie de devoción unánime por la figura de David Glantz, ¿verdad?, que ha hecho estas aportaciones tan sustantivas. Hombre, antes de él hay gente muy buena, John Erickson, por ejemplo, muy buenos, ¿no? Y ahora están saliendo cosas también muy buenas, yo que sé, David Stachel está muy bien, yo que sé. Pero Glantz yo creo que sigue siendo grande. David Glantz es notoriamente filosoviético. Lo ves enseguida. Si él tiene que ponerse de un lado, no sé si se pone del lado soviético contra los alemanes, ¿no? Pues es David Glantz el que tiene que sacarles la vergüenza y decir: oye, pero ¿cómo podéis ser tan cínicos de negar la existencia de la Operación Marte, que era una operación más ambiciosa que la de Stalingrado y que os salió como el churro, un fracaso absoluto?
pues del relato histórico. Y ya está, y se quedan más ancho que largo. Y eso, te repito, no lo dice ningún general de la Wehrmacht, no, lo dice David Glantz, que es un historiador respetadísimo y marcadamente filosoviético, ¿no? Pero nos estamos acostumbrando a que los relatos que dominan pues son elaborados por periodistas o por profesorcillos de ideología bastante escorada hacia la izquierda en el ámbito universitario, ¿no? Y ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda decir pues que la Wehrmacht era una organización criminal, ¿no? No es un ejército que tenga una calidad técnica que llame la atención, no, sino es una organización criminal. Bueno, sí. Seguramente tratan de justificarse en el supuesto blanqueamiento en los años 50. Sí, no, pero me refiero a que yo creo que los clásicos son los clásicos, no por casualidad. No sé si te dicen algo el nombre de Martin van Krebel. Es que en España no tiene publicado más que un libro, Los abastecimientos en la guerra, que lo publicó Ediciones Ejército. Si no lo conoces, hazte con él porque está muy bien, es un libro interesantísimo. Martin van Krebel, Los abastecimientos en la guerra. Bueno, Martin van Krebel es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha sido oficial durante muchos años en el ejército israelita. Tiene a parte de su familia que murió a manos de los nazis. ¿De acuerdo? Nadie que tenga un dedo de frente podrá nunca decir que Martin van Krebel es un nazi o un filonazi. ¿De acuerdo? Martin van Krebel es un historiador militar de una solvencia fuera de lo normal. A mí me da muchísima pena que no esté apenas publicado no hay mejor libro en español. Si quieres leerlo, tienes que leerlo o en alemán o en inglés. Bueno, Martin van Krebel te demuestra que la Wehrmacht era superior a cualquier otro ejército de la Segunda Guerra Mundial en términos de doctrina, organización, instrucción, capacidad de combate, etcétera, etcétera. Y dice textualmente que de presentarla como una organización criminal es absolutamente falso. Pues eso es lo que estamos ahora. Y claro, todo esto se apoya muy bien. Los que andan celebrando la liberación de Europa el 9 de mayo. Y claro, es que se han liberado de una Wehrmacht alemana que es una organización criminal. No, vamos a ver. El régimen nazi tenía los conflictos que tenía con respecto a Europa Oriental, sí, que nunca pudo ni siquiera poner ni siquiera remotamente en funcionamiento, mientras que vosotros deportasteis a 12 millones de personas alemanes, ¿no? Y el instrumento militar de ese régimen no era un instrumento militar del régimen, era un instrumento militar de Alemania, y era una máquina militar muy eficiente, muy sofisticada y perfectamente honorable. Lo que diga, repito, cualquier cantamañanas en un librito ahí, me es indiferente. Y yo me refería infinitamente más de un señor de la solvencia de un Martin van Krebel, no solamente porque es un gran historiador, es que ha sido un gran militar. Martin van Krebel sabe de lo que habla cuando está hablando del combate. No es un teórico de eso, es un estratega de café, ¿no? Entonces, pero la lástima es que yo veo que cada vez más lo que ocurre es que conocemos por un lado mejor lo que fue en realidad la Segunda Guerra Mundial, la podemos conocer mejor si tenemos interés para eso y buscas buenos libros. Y sin embargo, la versión que está llegando al gran público cada vez es más zafia, es realmente zafia, es vulgar, es una degradación. Sí, una cuestión de cómic para niños, ¿no? De buenos, buenísimos y malos, malísimos, que además son feos y tontos, ¿no? Es ridículo. Porque, repito, es ridículo porque es que la guerra acabó hace 80 años. Y sobre todo teniendo en cuenta de la gran complejidad que tiene, de un montón de matices, que la literatura en algún momento la incorporó, esa complejidad. Incluso hay películas que están relativamente bien establecidas.
Estoy pensando en La Cruz de Hierro, ¿no? Una película que tiene un discurso razonablemente bueno a la hora de poner un fresco que tiene algo que ver con el frente oriental. No la de Jan Yacano, de Enemigo en las puertas, que es otra cosa distinta. Pero pareciera que eh, pro bono bueno, pues por la situación actual, pues parece que algunos o están en un lado de la trinchera, o si no estás en ese lado, estás inmediatamente en el de enfrente, en el otro. No puedes ser honesto, transparente. Sí, porque en eh, cuanto digas algo que no les gusta, te etiquetan de nazi y fascista y ya está. sí, sobre Y todo porque es curioso. hay esa situación del día 2 porque les gusta mucho hablar del 1 de mayo. Berlín no estaba rendido el 1 de mayo. Bueno, sí, pero vamos, en la práctica sí. Sí, pero la foto del Reichstag es del 2 Ya, ya, sí, sí, sí. con todos esos relojes que luego borraron de aquella manera, no digitalmente, porque el Photoshop no existía, pero digamos que la apropiación de los medios de producción, el muchacho se lo tomó muy a pecho, lo cual Sí, resulta curioso porque me dicen que ese muchacho era de Chechenia, con lo cual ni siquiera era ruso, pero le pusieron ahí en la foto porque bueno, pues alguien tenía que estar ahí. Y por supuesto, pues no ya, ya me extraña que fuera de Chechenia, ¿eh? Y te digo porque la deportación de todos los habitantes de la República de Chechenia se hizo en agosto del 44, ¿no? Ese verano del 44, el Ejército Rojo se tomó la molestia de deportar a todos los de Kabardinia, de Balcaria, de Chechenia, de Ingushetia y de los tártaros de Crimea, ¿no? En masa todos. Con la curiosidad de que a los que estaban en el ejército también los deportaron. ¿De acuerdo? Los deportaron también. Incluso con los que estaban, algunos de ellos, pluricondecorados, ¿no? Da lo mismo, se les deportó en masa. En otro de esos ejemplos de esa supuesta liberación, que no se nos quiere decir la verdad al respecto, ¿no? Venga, si está usted liberando a toda esta gente, ¿cómo es que a los pobrecitos calmucos, a los chechenos, a los ingusetios, por lo visto eran en un peligro total, ¿no? Es como ahora, ¿no? Que Sí, es cierto, por una ejemplo, república por eh, esa amenaza. Solzhenitsyn en Archipiélago Gulag, cuando dice que le llevan, es porque ha escrito una carta en la que escribe Sí, algo parecido a lo que comentabas antes. sí, Bueno, sí, sí, termina sí. la guerra, igual va a haber algo distinto. Además es una carta a su madre, ¿eh? O sea, no piensas tú que es que le manda un panfleto político a un grupo que tiene de disidentes organizado en Rusia. No, no. Es a su madre decir, mira mamá, va a ocurrir esto. Y le coge la carta y un tío que llevaba pegando tiros hasta Königsberg, que es donde a Sí, él le detienen. es interesante porque los putinejos de hoy no tienen nada que decir porque en el 93 en adelante Solzhenitsyn se convierte en fan de Putin. Ujú. Con lo cual, en principio, tendrían que creerle. Ya, pues sí, sí. Pero es que se está reelaborando. Hay un momento de Putin también al principio que, bueno, está más o menos razonable, pero se va radicalizando en el sentido de chauvinismo ruso, ¿no? A lo cual quiere darle un discurso ideológico, de crítica a Occidente, etcétera, etcétera. Veo que hay mucha gente, por ejemplo, en Occidente, que cuando Putin hace una defensa de valores morales más tradicionales, como la familia o todo esto, ¿no? De- o las críticas a lo LGTBI, todo ese tipo de historias. Bueno, yo no sé en qué Rusia es la que ellos ven. Yo he estado en Rusia y no he visto nadie que tenga unos valores distintos a los occidentales. Es decir, son tan hedonistas y tan de disfrutar de la vida y de los placeres mundanos como no como nosotros. No he visto allí ningún espíritu estoico y heroico por ninguna parte. La prueba de que no debe existir eso es posiblemente
el bastante pobre rendimiento del ejército ruso en la guerra de Ucrania. Vuelvo a decirte que no me gusta hablar de cosas en las cuales no tengo información, como ese tema. Pero hay una cosa que sí que es evidente, y es que todos teníamos un respeto muy grande por el ejército ruso. Nos parecía que era una máquina militar muy seria, muy eficaz. Y cuando ves que ataca un país que, después de todo, por comparación, es liliputiense, y es incapaz de derrotarlo en 2 patadas, que es lo que tenía que haber hecho. Si lo hubiera derrotado en 2 patadas, en 2 días, yo diría, bueno, pues por lo menos tienen un ejército ruso como Dios manda. Y los soldados rusos, evidentemente, se creen todo esto de la lucha por su patria, etcétera, etcétera. Si es así, que me lo demuestren, porque el rendimiento del ejército ruso en Ucrania no está siendo para tirar cohetes. Y eso que estaban usando toda la herencia de las campas, que era Tenían que haber entrado en Kiev a los 3 días. Y en Kharkov, que está al lado de la frontera, y que era la ciudad de las ciudades rusas en las que más porción de población rusófona había. Sí, ahí hubo 3 batallas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Perdón? Sí, ahí sí. Hubo 3. No, pero, sí, pero por supuesto porque los alemanes la peleaban mucho. Pero me refiero a que Kharkov es históricamente la ciudad más rusófona de Ucrania, y con diferencia, con muchísima diferencia. En la época de la guerra civil rusa, ese auténtico batiburrillo de bandos enfrentados que es la guerra civil rusa, que es una guerra casi imposible de describir, porque ahí están todos contra todos. Bueno, cuando hay un gobierno nacionalista ucraniano en Kiev, ¿dónde ponen los los comunistas, el gobierno ucraniano comunista bolchevique? Evidentemente Kharkov, ¿de acuerdo? Porque Kharkov era la ciudad rusófona, o sea, desde siempre. Entonces, si fuera eso que algunos admiradores de Putin creen, de que tiene una sociedad imbuida de valores tradicionales, ritmo, religión y tal, y su ejército fuera esa masa marcial y tal, pues la guerra la habría ganado en 4 días, porque eso se sumaría a la desventaja numérica y a la de capacidad industrial, ¿no? Pero no ha ocurrido así. Luego yo me da la impresión de que el ejército ruso es un auténtico mito, ha sido un auténtico mito, y tampoco acabo de entender yo, es que esto de los norcoreanos, yo es que no me dicen que sí, que han llevado tropas norcoreanas, me resulta tan alucinante. Pero lo han confesado, lo han terminado por confesar, sí. Pero me refiero, por ejemplo, porque eso sí que lo sé porque salió, lo decían ellos, de llevar ahí a los chechenos como, y vamos a atacar con los chechenos, que os van a matar a todos y os van a violar a todas. Pues ni siquiera eso, es decir, que no creo que la Rusia de Putin practique esos valores que después algunos creen que tiene, ¿no? Yo no creo que los rusos sean en este momento especialmente patriotas. Y se decía en latín, es verdad, excusatio non petita accusatio manifesta. Cuando hoy he oído eso de que toda la población rusa está como un bloque detrás del ejército ruso en la operación militar especial, he dicho no, absolutamente no. Yo desde luego conozco a rusos que no. Sí, pueden tener controlada la disidencia, tenerlo bajo control, sí, eso sí. Pero hay muchos rusos que no. Y la prueba es que la cantidad de rusos que han salido de Rusia es muy llamativa, pero que muy llamativa. También de ucranianos que han salido de Ucrania, Voy a decirte que yo no voy a decir de unos, qué maravilla, y otros que no. Ucranianos que hayan salido de Ucrania, es decir, en vez de quedarse a pelear por su país, de esos, así, a cascaporrillo, ¿no? Entonces, pero bueno, hoy tocaba hablar de Rusia, y desde luego hay muchísima gente que se ha ido de Rusia. Sí, porque efectivamente fijar el 9 de mayo es una falsedad objetiva, porque había un delegado soviético en Reims el día 7, cuando se produce la rendición. El día 2 ya se rindió Berlín. Tenemos
la situación del gobierno de Flensburg, que dura una semana, ahí con Dönitz, y ellos, los soviéticos, después de Reims, que daría el Victor Day al 8, que es lo que se celebra en todo el mundo salvo en Rusia actualmente, tenemos esa idea de la repetición en Berlín el día 8 para ser celebrado el día 9, que es en teoría lo que actualmente reclama Rusia acerca del día 9 de la celebración en Moscú. Por eso resulta alucinante porque si uno mira, entonces la celebración no tendría que ser en Moscú, sino tendría que ser en Berlín. Pero lógicamente los designios de las fiestas particulares se celebran allí donde uno tenga mando en plaza. Y evidentemente no es Berlín, que está dentro de Alemania. Pero Putin se vistió como hombre en esa Alemania dividida. Con lo cual esa situación de la geopolítica de la Alemania dividida es la que tiene dentro de la cabeza y probablemente es la que mantiene funcionando su cerebro actualmente. Por eso esas mentiras siguen operando, porque lo que piensa Putin parece que es lo que debe pensar el conjunto del establishment y de la inteligencia rusa. Y te dicen, me queda de piedra cuando he escuchado a Sergei Lavrov diciendo que es que los gobiernos de Europa están controlados por los neonazis. Pero bueno, ¿cómo se puede ser tan delirante? O sea, cuando ya uno dice cosas tan delirantes, dices, algo malo está ocurriendo. Es decir, yo qué sé. Sí, porque insinúan que aquel que no vaya al 9 de mayo a celebrarlo a Moscú es porque, por supuesto, está con el otro. Está con el acuarelista austríaco. Sí. Es una barbaridad. Es un disparate que a dónde están llevando el relato. Y porque después del 9 de mayo del 45 existe toda esa situación en Europa Central y Oriental en donde los hitos los citaste respecto del 53 en Berlín Oriental y la República Democrática Alemana, en el 56 en Budapest y Hungría, en el 68 en Praga y la República de Checoslovaquia, represiones que en Europa Occidental no suceden. No, pero el Pacto de Varsovia tiene que no hacer elementos defensivos cara a la OTAN, ¿no? Internamente, trabajo sucio respecto de sus propias poblaciones. Pero también existe toda esa situación de que cae el telón en ese 45 al 56, en donde en el 46 hay una elección en Checoslovaquia, por ejemplo, que es el país más o menos más libre. El Partido Comunista obtiene un 38%, el primer puesto, pero tiene que organizar un gobierno de coalición. Cuando llega el año 48, que había elecciones previstas para la primavera, no les parece suficiente. Tienen que tener el poder para ellos y montan a un autogolpe en enero del 48 y dicen, no, aquí se acabó la fiesta. De Yalta a Potsdam, en Polonia, iba a haber unas elecciones, en Potsdam ya no, y las únicas elecciones serán, entre comillas, las libres de agosto del 89, para luego las elecciones ya más o menos libres del 90, cuando Les Walesa obtiene la presidencia. Y como eso, toda la zona de Europa Oriental, con lo cual que me digan que han liberado Europa Oriental, claro, cuando el telón se cernió contra todo el pueblo de Europa Central y Oriental. Es una tragedia porque creo yo que al final lo de ser europeos pues es una realidad, ¿verdad? Que existe, ¿no? Y yo me siento muy cercano a la gente que yo, a los húngaros, a los rumanos. Me parece que son gentes muy digamos tan nuestra como los belgas, ¿no? A lo mejor me siento incluso más identificado con un húngaro que con un noruego. Y cuando piensas cómo a todos esos países se les entregó maniatados a una potencia extranjera a la que no querían, que no se contentó con tener tropas de ocupación por motivos geoestratégicos, sino que además quiso imponerles un régimen político que detestaban, dices, pues mire, de liberación yo no voy a hablar. Usted si quiere me habla de cambio de régimen.
Vale, pero no hablo de liberación, porque esa gente, nadie de esos sintieron esto como una liberación. Nadie de esto. Cuando era, cuando era joven y deportista, estuve en el Cáucaso el año 84. Un campamento internacional donde íbamos montañeros de toda Europa. Prácticamente eran todos de Europa Oriental. Había algún inglés, algún japonés. Pero allí el 90% eran de Europa Oriental. Polacos, eslovacos, húngaros, muchos húngaros también. Los oíes hablar de los rusos y del comunismo. Madre del amor hermoso, lo que salía por su boca. Espectacular. Yo me quedé, digo, pero ¿cómo? Claro, hay gente que estaba literalmente hasta las narices del comunismo y de los rusos. Una cuestión que, hombre, uno podía intuirla a lo mejor o imaginársela, pero cuando te lo veías, a un tiarrón ahí, recuerdo un eslovaco que era una especie de armario, el tío cabrón, ¿cómo subía? Joder. Cuando te lo veías hablando de los soviéticos, lo que salía por su boca. Y que te voy a contar de los polacos. Los polacos que ya habían tenido la experiencia que tú acabas de citar del sindicato de solidaridad. ¡Madre mía! Esos eran, vamos, como era un campamento, éramos todos chicos jóvenes y fuertes y bebíamos demasiado. Alguna vez se nos iba la lengua. Y los polacos, cuando se desinhibían gracias al alcohol, no dudaban en insultar directamente a los funcionarios rusos que teníamos por allí en el campamento y decirles de todo. Tuvo que venir en alguna ocasión la milicia, la policía, a poner orden, porque aquello se estaba totalmente despendolando, ¿no? Pero me vas a permitir que te cuente también esta anécdota, después ya si quieres cortamos. Pero es que esta anécdota fue muy significativa. Ese campamento donde estábamos estaba en territorio de la República Autónoma de Kabardino-Balcaria, ¿de acuerdo? Los kabardinos y balcares eran una de esas nacionalidades del Cáucaso septentrional que habían sido deportadas en masa por Stalin en el año 44. Otros que tampoco tenían mucho que celebrar de liberación. Muy bien. Y el campamento, el comedor, quienes atendían eran chicas de allí, de esa región. Hay una que era guapísima. Estábamos todos enamorados de ella. Y un día, así en plan tonto, eso que le dijimos los españoles, Teresa, eres la rusa más guapa que conocemos. Dejó de servirnos. Dijo, yo no soy rusa, yo soy kabardina. ¿Ves? ¿Qué liberación es esa? Odiaba a los rusos, odiaba al comunismo. Por mucho que la propaganda soviética hablara de la victoria de los pueblos hermanos, de la gran patria, mentira. Eso es una mentira. Era una mentira dentro de una mentira. Muchos pueblos de la Unión Soviética odiaban al comunismo y odiaban a los rusos y odiaban la historia de la gran guerra patria. Así que nos quedamos con un corte porque pensábamos que a la chica le íbamos a decir una cosa muy simpática, muy agradable, y prácticamente ya no nos volvió a hablar en todo lo que quedaba de campamento. ¿De acuerdo? Sí. Imagínate la profundidad del resentimiento que había. Y ahora me están contando toda esa historia de la unidad de los pueblos de la gran guerra. Mira, por favor, no lo contestes. Si tuvo que deportar a naciones enteras, deportó a naciones enteras de su población. Es tan alucinante que pero bueno, son ese tipo de cosas que nunca te quieren contar Sí, por eso es importante ponerla negro sobre blanco y hacerlo de manera rigurosa. Creo que va a haber una publicación tuya que se va a titular, o por lo menos eso es lo que vi, de la guerra de Hitler a la guerra de Stalin.
que viene de una conferencia que creo que diste en Madrid. Allí en Madrid, sí, sí. Lo estamos elaborando para que salga como libro. Sí, porque, vamos a ver, es que también eso es otro tipo de historia. Tú dices, claro, bueno, no sé, pues es que Stalin, el pobrecito, le tocó lidiar contra Hitler, que como era más malo que un dolor, pues teníamos que acabar con él. Entonces es que Stalin se puso a rearmar el país en el año 1925. Arranca de ahí todo, ¿eh? No esperó a que llegara Hitler y se rearmó aceleradamente todo lo que puso y no le puso ningún inconveniente a pactar con nadie. Tú acabas de citar, y correctísimo, cómo se puso, cómo literalmente se convierte en cliente de las grandes multinacionales norteamericanas para comprarles patentes, como loco, patentes de momento. Pero te recuerdo que no duda en pactar con el siempre prusiano ejército alemán, con la Reichswehr, para que la Reichswehr ponga escuelas de carros y escuelas de aviación allí en Rusia para absorber el pensamiento militar alemán, la técnica militar alemana. Y no estaba Hitler en lontananza ni remotamente, obviamente, ¿no? La Unión Soviética era la potencia agresiva, mmm, por definición, desde que se creó. ¿Eh? Porque Lenin lo dijo claramente, nuestro enemigo son las potencias imperialistas. Aquí ya hemos ganado, aquí ya hemos liquidado a los aristócratas, al clero, a los kulaks y a todo el mundo. Nuestros enemigos son las potencias imperialistas. Y desde entonces, lo de convertir la celebración de la llamada Revolución de Octubre en un gran desfile militar, eso fue desde el día siguiente de la Revolución, ¿eh? Sí, durante algún tiempo salían también manifestaciones de obreros haciendo cosas así, de exhibiciones deportivas y cosas así. Muy bien, sí, sí. Un acompañamiento coreográfico importante. Pero lo que tú vas a encontrar siempre son los desfiles militares en la Plaza Roja. ¿Eh? Siempre te cuentan la misma historia, en todos los libros lo ponen. ¿Eh? Como cuando estaban los alemanes avanzando hacia Moscú, Stalin dice, vamos a celebrar el tradicional desfile militar para conmemorar el 2 de octubre, y las tropas, conforme se terminan de desfilar, se iban a frente. Porque efectivamente, ese era el mayor signo de normalidad. La Unión Soviética tenía un mega super hiper ejército al cual estaba subvertitado todo desde mucho antes de Hitler. ¿Eh? Y habían estado a punto de forzar un casus belli con cualquier otro país del mundo. En las tremendas purgas aquellas de los años 30, del año 27, cuando ves las actas de acusación que se formulan en contra de Bukharin, Kamenev, Zinoviev, te das de piedra. Es agente del imperialismo inglés, agente de los japoneses, agente de la Gestapo. Se puede decir que para ellos el enemigo era todo el mundo. Esa mentalidad de asedio les ha dado muy buen rendimiento durante mucho tiempo. Así que la cuidan. Sí, seguro que estará bien interesante cuando el libro pueda distribuirse, que haya otra visión distinta al mainstream, lo cual ciertamente de manera argumentada estará... Es que va siendo tiempo de reinterpretar la guerra mundial, digo yo, ya han pasado 80 años, ¿no? Y no solamente este tema, porque bueno, hoy me has invitado a hablar de este tema, pero sí, podríamos hablar de más cosas, ¿eh? Por ejemplo, yo estaba el otro día escuchando a un señor británico diciendo que bueno, lo de Inglaterra en la Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial era una caña, eran los buenos, no, los buenos buenísimos. Porque, decía él, somos el único país que estuvo combatiendo desde el primer día hasta el último. ¿Verdad? Mientras que los rusos se incorporaban después, los franceses se retiraron, los americanos se incorporaron después, y todo eso muy bien, sí, sí. Inglaterra está luchando desde el primer día hasta el último. Y además, somos tan buenos que no atacamos ningún país.
dices, ¿se puede ser más canalla y más mentiroso? Lo que tiene usted que decir es que era una nación que tenía sometida a una sexta parte de las tierras emergidas, que dominaba tanto territorio que evidentemente no podía conquistar nada más, ni podía atacar nada más. Ya lo tenía todo. ¿Qué coño va a atacar? ¿A quién iba a atacar más? Si ya lo tenía todo. ¿Eh? Sí. Y que lucha desde el primer día hasta el último, pero atentos, siempre procurando también que luchen los demás por ellos. ¿De acuerdo? Sí. Que sean los demás los que le hagan el papel. Entonces, te ves ese señor y dices, bueno, este señor está mintiendo sobre la guerra mundial tanto o más como está mintiendo Putin. Pero repito, y es que tenemos que seguir creyéndonos todas estas tonturas 80 años después. Sí, lo mismo que se responde a Putin, hay que responderle a este señor británico. Y es muy interesante. De los norteamericanos. Es que yo creo que es muy interesante y oportuno porque precisamente este mes de mayo del 2025 va a salir de manos de Antonio Muñoz de Lorente un libro sobre la situación en Noruega en 1940, lo cual seguramente de vivir a Churchill le daría una úlcera en el estómago. Porque Antonio va a contar la verdad, obviamente. Y si hay que meterle un poco de dedito a los británicos, pues se les mete. Pues sí, habrá que leerlo, sí. O el hecho, ciertamente, que sería para otra situación, de que lo que llaman Revolución de Octubre en realidad es un golpe de Estado. Con lo cual, la revisión de la historia remite a situaciones complejas y ciertamente tienes programas en Belumartis, en historias bélicas que merecen ser contadas, en Eurasia con Rubén Villamor, al que quiera y todavía no te haya visto, lo cual se me hace rarísimo, pero por decirlo no queda. Y que, bueno, pues ciertamente agradecido el que hayas estado aquí por ocasión de este 9 de mayo. Y si la ocasión... Bueno, yo te lo agradezco aquí porque veo que tienes la sensibilidad un poco en el mismo sentido que tengo yo de que esto ya no tenemos por qué seguir tragando mentiras y de que estas versiones que nos cuentan tan burdas, pues que tenemos que decir, no, mire, usted dígaselo si quiere, pero no pretenda que yo me la creo, más que nada porque tenemos ya la frente muy ancha, ¿verdad? Muy despejada. Y ya sabemos pensar solitos, no me cuenten milongas, ni Putin, ni el señor británico, ni los franceses. Ahora estaba oyendo a Macron hablando hoy de un pacto que ha firmado con Polonia y tal y cual y tal, no como en los años 30, no sé nada. Digo, pero vamos a ver, este tío, ¿qué papel cree que tuvo Francia en la Segunda Guerra Mundial? Yo nunca he visto un caso tan alucinante. Estabas hablando de la ceremonia de la rendición está en Reims. Y lo gracioso es cuando entran los alemanes y Keitel ve que están allí representantes franceses y se vuelve a Joel y dice, ¿están aquí estos? Y pues estos no han hecho nada en toda la guerra. ¿Qué coño hacen estos aquí? Entonces, Francia, ¿de qué va? ¿De qué gran potencia va? Si es la nación que más veces se ha rendido en la Segunda Guerra Mundial, se rindió absolutamente a todos. Desde los alemanes, pasando por los americanos y los franceses y los ingleses, hasta los japoneses y los italianos. Y se rindió todo el mundo. Entonces, ¿de qué van de gran potencia ellos? No sé, ya digo. Aquí me da la impresión de que hay un montón de gente que está tratando de hacernos creer ruedas de molino, que no las traguemos cuando la realidad histórica que podemos conocer es muy distinta. Sí, está la mitología de Gaulle y todo aquello. Sí, es algo largo y prolijo, ciertamente. Interesante también, seguro. Decían que el mérito de Gaulle, el mérito de Gaulle, dice, no es haber sabido liderar la resistencia, es habérselo inventado. Y algo así es ahí, sí. Pues eso, que si surge la oportunidad en algún otro momento, pues seguramente haya temas. La cuestión es eso, tener tiempo y oportunidad. Y pues eso, si surge la oportunidad, volveremos. Muy bien, Juan Carlos, encantadísimo.